Buenos días, hermanos, el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este nuevo culto de este día domingo. El Señor sea con cada uno de ustedes y también con nosotros. El Señor está con cada uno de nosotros donde quiera que estemos, porque su presencia no tiene límites. Y primeramente, para poder comenzar este culto, les invito a que podamos cerrar nuestros ojos y podamos orar y pedir la dirección del Señor para este día. ¿Amén? Padre Santo que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, te exaltamos porque tú eres digno de recibir toda honra, gloria y alabanza, Señor. Te agradecemos, Señor, tus cuidados, te agradecemos, Señor, porque hasta ahora tú has estado con cada uno de nosotros. Señor, tú has proveído de todo lo que hemos necesitado, Señor. Nada ha faltado, Señor, ni en lo material, ni tampoco nos ha faltado en lo espiritual, Señor. Te agradecemos tu gran amor y tu misericordia. Señor, te pedimos que en este momento tú perdones nuestras faltas, que tú nos perdones nuestros pecados, Señor, porque te fallamos siempre, Señor. Pero te pedimos, Padre Celestial, que por favor en estos momentos tú nos limpies, Señor amado, para que podamos, Señor, presentar nuestras alabanzas, Señor, ante tu presencia, de manera como debe ser, Señor, santa, Señor. Que podamos llegar ante tu presencia limpios, Señor amado, que nuestras alabanzas en esta mañana, Señor, puedan, Señor, subir como un olor fragante a tu presencia, Señor, para alegrar tu corazón. Señor, gracias te damos, te bendecimos, Señor, te exaltamos y te pedimos que estés con cada uno de nosotros, Señor, cada hermano, Señor, que tal vez tenga ahora una petición, que pueda tener, Señor, alguna necesidad en estos momentos, pueda ponerlo a tus pies, Señor, y dejar y descansar en ti, Señor amado, para poder ahora alabar y bendecir tu nombre como tú te lo mereces, Señor. Gracias, Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en el Salmo 103, del versículo 1 al 5. Amén. Dice así: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Que en esta mañana nosotros podamos así bendecir el nombre de Jehová como Él se lo merece. Tal vez uno puede pensar que porque estamos lejos o por estarlo haciendo así a través de una pantalla, el Señor no está ahí, pero el Señor está en todo lugar, hermanos. Y le damos gracias al Señor que tenemos estos medios para poder juntarnos y unirnos para alabar el nombre del Señor. Así que les invito, hermanos, que podamos alabar el nombre del Señor ahora todos juntos, con un corazón dispuesto, esperando que el Señor derrame su Espíritu sobre cada uno de nosotros. Amén. El Señor les bendiga grandemente. Todo
reyes, el Señor de los señores, y por siempre te exaltamos esta noche. ¿Cuántos pueden saltar?
adoramos, Señor. Levantamos su nombre en alto. Levantamos nuestras manos y nuestro corazón a ti, Señor, Rey de todo el universo, que estás cerca de nosotros, Señor. Maravilloso, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está.
Aleluya. Gloria sea dada a nuestro Padre en el nombre de Jesús. Benditos somos en Él, por cierto. Hoy, más que una prédica, más que un mensaje, quisiera compartirle una enseñanza. Y esta enseñanza tiene que ver con cómo enfrentar situaciones de conflictos, cómo enfrentar situaciones dogmáticas o doctrinales. Y esto nos va a dar pauta para que usted y yo nos centremos en lo bíblico, en una práctica bíblica. ¿Cuál es esa práctica bíblica? Lógicamente, el primer concilio que se desarrolla en la Iglesia Apostólica. Pero antes de entrar en la temática, quisiera leer en el libro de Corintios, o la carta a los Corintios, segunda, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aleluya. Partiendo primeramente de, antes éramos enemigos de Dios, pero por medio de Jesucristo, en la persona del Hijo de Dios, usted y yo hemos sido reconciliados con Dios. Y el hecho de ser reconciliados con Dios, Dios también manifiesta en nosotros el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Y esto es lo que justamente quiero compartirle como una enseñanza. Quiero que vayamos, toda la temática está desarrollada aquí en Hechos capítulo 15. Sabemos que a través de la historia hay un personaje que le gusta sembrar cizaña, que le gusta lo legalismo, que le gusta religión sin compromiso, que le gusta crear adversidad en todo el contexto de la palabra y en todo el contexto social. Y no solo social, a veces lo cultural, en lo político, en lo familiar, en todo. Y lógicamente este personaje, cierto, no solamente crea un conflicto antes de la creación, sino que también en la creación misma, sobre todo cuando Dios creó a Adán y Eva. Él lleva un rompimiento de relación del Creador con su criatura, del Dios Padre con sus hijos. Y eso, por cierto, ha venido marcando toda la sociedad hasta este último tiempo y seguirá quizás por mucho tiempo. Y el enemigo se vale del pecado del corazón del hombre para crear siempre división. No olvidemos que en los días del rey David, en los días del rey Salomón y en los días del rey Saúl, había un reino unido. Un solo reino, un solo rey. Pero después del reino, el gobierno de Salomón, como era un gobierno muy tributario, quizá una carga muy fuerte sobre el pueblo, se crea
una situación conflictiva, una situación de división. Y eso lo provocó justamente el pecado que Salomón había cometido. En el nacimiento de la iglesia, en Hechos capítulo 6, vemos cómo el enemigo nuevamente quiere llegar a quebrantar la unidad de la iglesia. Pero vemos cómo la sabiduría de Dios en los apóstoles pudo actuar de una manera que trajo sanidad en esa relación. Pero el enemigo no siempre vuelve atrás, sino que busca manera hasta lograr su objetivo. Y en el capítulo 15 ocurre una situación que debe llevarle a usted y a mí a entenderlo desde la perspectiva de Dios. Y esto es lo que yo quiero enseñarles a ustedes. Las pautas, los pasos de cómo llegar a un buen término en tiempo de conflicto. Y lo esencial dentro de todo esto, lógicamente, es la llenura del Espíritu Santo. Una relación de intimidad con la persona del Espíritu Santo. Cuando somos guiados, instruidos, capacitados por la persona del Espíritu Santo, seremos sensibles a reconocer nuestros errores y dar un pie atrás para que la obra de Dios siga hacia adelante. Y de eso ya nos enseña Juan el Bautista, ¿cierto? Un hombre lleno del Espíritu Santo entendió que aquel que había sido enviado para manifestar el reino del Padre, el reino de Dios, él menguó para que Cristo creciera. Y eso es un buen ejemplo para nosotros. Y en algún sentido también lo vemos en este capítulo 15. A través de la historia, como dije, hemos visto cómo el enemigo, aún en estos tiempos, sigue logrando su cometido. ¿Cuál es su cometido? Dividir, 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 dividir. Quien divide, debilita. Pero el otro refrán dice: la unidad hace la fuerza. Y nosotros, por cierto, debemos ser de esa clase, de la clase de los que debemos permanecer unidos. Y esa unidad se basa, lógicamente, en lo que nos habla también el libro de Efesios, pero será para otra temática. En Hechos capítulo 15, si usted tiene su Biblia allí, y en esta ocasión le voy a pedir que tome un cuaderno, un lápiz, aunque después puede volver a repasar todo lo que voy a compartir, para que anote cada uno de estos puntos, que en algún momento le va a servir a usted como una herramienta de reconciliación, de alguien que aporte a la unidad, que sea un ente pacificador para reconciliar. Aleluya. Hechos capítulo 15 registra un asunto sumamente delicado, pero urgente, porque habían unos judíos que se habían convertido al cristianismo,
Pero estos judíos querían poner una carga sobre los nuevos convertidos gentiles. ¿Cuál era esa carga? Circuncidar, cumplir la ley de Moisés. Y vamos a ir leyendo algunos pasajes, por cierto, para entrar en la temática. El versículo 1 dice de la manera siguiente: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, y aquí viene el problema, no podéis ser salvos. En otras palabras, lo que hizo Cristo es insuficiente. La obra de redención de Cristo necesita el rito de la circuncisión, necesita la ley de Moisés, para que la obra de la salvación estuviese completa. Esto era lo que decían estos hermanos judaizantes, hermano judaizante, cierto, lo digo el término hermano cristiano de la religión judía. Por eso es sumamente importante cómo basa usted la salvación en este tiempo. Y sabemos que hay muchas religiones que basan su salvación en las obras. Algunos quizás guardando el sábado, otros no haciendo esto, guardándose de aquello, etc. Pero la pregunta surge: ¿se les debe exigir a los gentiles convertidos al cristianismo que se circunciden conforme al rito de Moisés? Esto era, por cierto, un gran problema ético para la iglesia naciente. Y los pasos dados en este primer concilio, entre paréntesis concilio, a través de la historia han habido unos 7 concilios, ya, pero vamos a entrar en detalle respecto a lo otro. Quizá ustedes después pueden indagar y estudiar en forma más detenida respecto a los otros concilios, porque habitualmente los concilios se hacían para volver a la sana doctrina, porque venían muchas cosas raras, heréticas, creencias, que de alguna u otra manera hacían desviar el camino de la sana doctrina. Y eso era justamente el concilio. Y cuando vemos el primer concilio en la Iglesia Apostólica, da cierto patrón, ciertas normas para tomar decisiones correctas. Tomar decisiones correctas, decisiones sabias, no basadas en el egoísmo, oportunismo del corazón humano. Y vamos a ver algunos ejemplos, por lo menos 6 pasos bíblicos en este contexto. El primer paso en el concilio de la Iglesia, y esto es sumamente relevante y oportuno, lógicamente para todos los tiempos, pero hoy más que nunca. El concilio de la Iglesia fue conducido bajo la dirección de la persona del Espíritu Santo. Y yo puedo llegar a preguntarme por qué hoy estamos bajo miles de denominaciones. ¿Qué es lo que ha provocado tanta división? Y sabemos que la iglesia es una sola. Recuerdo cierta ocasión que un obispo de una iglesia pentecostal dijo: sí, la asamblea es buena, pero
mi iglesia o la denominación a la cual pertenezco es mucho mejor. ¿Se da cuenta? Entonces, a veces ciertas denominaciones se creen o nos creemos con la verdad absoluta, o con la doctrina, sana doctrina, si podemos decirlo también. Entonces, el primer paso sumamente importante es la persona del Espíritu Santo. Y yo puedo preguntarme, quizá usted también ahí en su hogar, ¿qué pasó con estas personas que salieron de ciertas denominaciones para formar otras denominaciones? La respuesta es simple. No hubo dirección, no hubo guía de la persona del Espíritu Santo. Y esto lo vamos a ir viendo aquí porque en el versículo que sigue hay una discusión fuerte. Lo dice la Escritura. Una discusión acalorada, donde cada cual presenta su punto de vista. Por lo menos aquí encontramos Pedro, Juan, Jacobo, Pablo, Bernabé, haciendo defensa de la sola gracia para alcanzar la salvación por medio de Cristo. Y lógicamente esto está basado, ¿cierto?, en la experiencia de ellos, en la predicación, en la evangelización. Y eso es sumamente importante, porque ellos cuentan de cómo Dios me voy a adelantar un poquito. En el discurso de Pedro, él hace mención en alguna medida de cómo él llega a casa de Cornelio, un gentil, y cómo él entre tanto predicaba, el Espíritu Santo vino sobre aquellos y fueron llenos y bautizados en el Espíritu Santo. Y eso lo dejó a ellos atónitos. Eso lo dejó a ellos perplejos. ¿Cómo es que estos gentiles tienen la misma vivencia, la misma experiencia que nosotros tuvimos en Hechos 2, ahí en el aposento alto? Y al final solamente tuvieron que decir: gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios. Aleluya. Pero no siempre a través de la historia esto ha sucedido. Como dije, ese corazón egoísta, ese corazón oportunista, ese corazón ambicioso de poder. La Biblia lo señala en una forma gráfica, ese espíritu absalónico. Yo no sé si usted entiende esa expresión, pero si no, vaya ahí a la Escritura, al libro de Samuel, y lo va a llegar a entender. Este Absalón, hijo del rey David. Ahí usted le doy esa tarea para que usted pueda verlo en su casa. El versículo 28 respaldo lo que dije anteriormente y lo voy a leer en el capítulo 15. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ahí está. Ha parecido bien. ¿A quién? Al Espíritu Santo y a nosotros. Pero muchas veces ocurre todo lo contrario. Nos parece que, y si en algún momento el Espíritu Santo tiene parte, no creo que la tenga en todo caso, cuando siempre se pone los intereses humanos antes que los intereses del reino de Dios. El segundo paso dentro de este concilio se basa en las discusiones y decisiones
escriturales, más que en el simple razonamiento humano. El primer paso, la persona del Espíritu Santo. Segundo paso, Biblia, Sagradas Escrituras. Aleluya. El versículo 15 del mismo capítulo 15, leámoslo. Y con esto concuerdan, dice, las palabras de los profetas como está escrito. Como está escrito. Aleluya. Por eso es sumamente importante que el deseo de Dios es mantenernos como uno. El tercer paso de este concilio incluyó a los líderes a quienes Jesús les había encargado la tarea de guiar y avanzar de la iglesia. Entre estos líderes, cierto, en los días de Jesús, Pedro, Juan, lógicamente tenemos que hablar de Santiago, Jacobo, el hermano del Señor, Pablo, Bernabé y otros. Estos líderes, por cierto, eran sumamente reconocidos como hombres íntegros, hombres santos, hombres dispuestos, mire lo que voy a decir, dispuestos a ser tratados por la persona del Espíritu Santo para poder cambiar. Aleluya. Paréntesis. Sabemos cómo era Pedro. Un hombre muy judío, cierto, en su sangre. Pero Dios lo lleva a tener una experiencia de cielos abiertos, un éxtasis, donde del cielo, cierto, ve lienzos, animales impuros, inmundos, pero la voz le dice: Pedro, mata y come. ¿Cuál fue la respuesta de él? Usted lo sabe. Ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y esto sucedió, cierto, 3 ocasiones. Y es allí donde Pedro oye la voz del Espíritu Santo. Cuando Cornelio envía a algunos criados, el Espíritu Santo dice: no temas de ir con ellos. Ahí está tratando. Y Pedro, por eso, en este capítulo 15 lo encontramos haciendo mención de cómo el Espíritu Santo no hizo acepción de persona. Aleluya. Y eso es algo sumamente tremendo. Ni usted ni yo somos llamados a hacer acepción de personas. Lógicamente encontramos en algunos libros más adelante, ¿cierto?, que la iglesia también comenzó a ver ciertos problemas de clase. Por ejemplo, como habla Santiago, el rico en primera fila, ¿cierto?, y el pobrecito en la última fila. Siendo que Jesús pagó el mismo precio por el rico como por el pobre. No hay excepción de personas, no hay distinción de clase. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En el cuarto punto, entonces, estamos en el cuarto paso. Hubo una discusión, como dice acá, y lo voy a leer en el versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Quiénes ellos? Los que querían que los gentiles se circuncidasen, guardasen la ley de Moisés. Dice una discusión acalorada. ¿Ya? Acalorada. Y por eso cuando comienza Pedro, en este caso, a hablar, comparte esa experiencia. Por eso es sumamente importante, amada iglesia, estar en concordancia con la persona del Espíritu Santo para ser sensible
y que tengamos la suficiente humildad para aceptar nuestras equivocaciones. Porque quien lo hace, engrandece su persona. Pero quien no lo hace, solamente expresa soberbia. Y ya también el apóstol Santiago lo dijo, o Jacobo lo dijo. Dios al humilde lo levanta, lo exalta, pero al soberbio lo mira de lejos. El quinto paso de este concilio entiende y comprende la seriedad del asunto, la seriedad del problema. En el versículo 1, cierto que ya habíamos leído, había un problema tremendo. Primeramente era un problema doctrinal. Segundo, también era un problema filosófico. Tercero, también era un problema teológico. Y por último, cuarto, era un problema ético. Y quiero leer nuevamente el 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. Era serio el asunto. Estaba en peligro la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Y usted y yo somos llamados a este ministerio de la reconciliación, a este ministerio de ser personas o creyentes que aporten a la unidad del cuerpo de Cristo. Me viene una palabra en el libro de Gálatas: pero si os mordéis, usa esa expresión. Si rasgáis las vestiduras. Expresiones fuertes que expresa también ahí el apóstol. Y por eso cuando él comparte unos capítulos más adelante, en una despedida, él llora. Pablo llora. ¿Sabe por qué llora? ¿O lloró? Porque él dijo: de entre ustedes mismos se levantarán lobos rapaces, que no tendrán perdón ni misericordia de las ovejas. Y lo dijo llorando, en un discurso de despedida en Mileto. Por eso debemos ser cuidadosos. Si usted dice amar a Dios, debe velar por la unidad. Si yo digo amar a Dios, debo velar por la unidad. Al sexto paso, lógicamente era la primera vez que un concilio trataba un grave problema de conducta que afectaba la vida, y no solamente la vida de la iglesia, sino el futuro de ella. Hay muchas denominaciones que surgen de una sola raíz de un árbol o de un árbol. Era la mayor crisis que la iglesia estaba enfrentando en toda su historia. Obviamente no habían pasado muchos años, pero ya era un serio problema que tenía que ser tratado por hombres llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Contextualicemos esto. Veámoslo ahora desde el punto de vista moderno. Un paradigma moderno. Paradigma, simplemente ejemplo.
En Hechos 15 nos revela estos ejemplos para la toma de decisiones. Lógicamente, hay que entender el problema. Hay que entender y confrontar el problema. Lo segundo, debemos estar sujetos a la persona del Espíritu Santo. Lo tercero, ¿qué dice la Escritura respecto a tal o cual situación? Cuarto, ¿quiénes son los realmente reconocidos en el reino de Dios como enviado por Cristo? Y sexto, ¿cierto?, que debe ser aplicado universalmente. Y si esto quedó registrado en la Sagrada Escritura es porque nos está dando los pasos o las pautas de cómo tenemos que seguir haciéndolo. Pero la historia nos dice, tal parece, que nunca ha sido así. Y es lamentable. Por eso cuando el Espíritu Santo ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, se dan ciertas pautas también que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también vamos a encontrar 6 principios válidos para el tiempo actual. Estos 6 principios presentan un modelo divinamente inspirado para mí como pastor, pero también para usted como creyente. El indicado para resolver cualquier problema ético que tengan que afrontar, obviamente nos compete a todos. ¿Cuál es la estrategia? El Concilio de Jerusalén dio varios pasos para resolver el problema de la circuncisión, como también de los rituales que querían imponer a los creyentes. El primer paso que vemos está en el versículo 2. El debate, la discusión. El verso 2, ya lo habíamos leído, dice, tuvieron una discusión y contienda no pequeña. Y lógicamente en esto también participan Pablo y Bernabé, otros apóstoles y ancianos de la iglesia. Lo que hacen frente a aquellos son 3 personas reconocidas por la vivencia o la sensibilidad de cómo vieron respaldado su ministerio hacia los gentiles. Segundo paso, la delegación. Aquí participan ciertas personas reconocidas. Esto eran personas, cuando digo reconocidas, que eran miembros regulares de la iglesia. ¿Ya? Misioneros como Pablo y Bernabé. Estaban las personas que también habían provocado el problema. Estaba el dirigente de la iglesia o los dirigentes de la iglesia, los apóstoles, como Pedro y Juan, que son mencionados. Estaban también los administradores de la iglesia. Usted ahí en su casa puede leer más detenidamente el capítulo 15, versículo 2, 4, 6 y 22. Los administradores de la iglesia. Y también una persona muy honorable, muy consagrada,
Jacobo, el hermano del Señor, que lo presenta como el anciano. La historia nos dice acerca de él que era un hombre tremendo en la oración. La historia dice que tenía callos en las rodillas como los camellos. Pablo. Así que eran personas reconocidas por medio de su testimonio más que nada. Pero en este asunto, como lo dije hace un momento y lo mencionamos, también la parte que creó el problema también estaban presentes. Y lo importante es que estas personas, ¿cierto?, de nacimiento judío, pero que se convirtieron a Cristo, fueron parte de la iglesia, les faltaba algo: entender bien la obra de Cristo. Pero a través de estos discursos o planteamientos que hizo Pedro, Pablo, Bernabé, encontramos de que los corazones de ellos fueron tratados por el Espíritu Santo y pudieron también mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Y entender que la salvación no depende de la circuncisión, no depende de ritos mosaicos. Y Pablo lo expresa en Gálatas: la circuncisión del corazón. Aleluya. En eso sí somos llamados a tener circuncidado nuestro corazón. El tercer paso, ya las discusiones, cierto, acaloradas que se presentó allí, vemos que hay testimonios personales, hay participación inclusiva. En otras palabras, participan los que promovieron el problema de la circuncisión. La Biblia nos dice en el verso 6 y 7 una amplia discusión. Fueron consideradas situaciones teológicas del versículo 7 al 11. También hubo un reconocimiento de la providencia. Y voy a leer el versículo 12. Dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravilla había hecho Dios por medio de ellos. ¿A quiénes? A los gentiles. A los gentiles. Ciertamente estas personas, ¿cierto?, judía, cristiana, llegaron a entender que la vivencia, la experiencia de ellos como judíos bajo la persona del Espíritu Santo en Cristo Jesús, no había diferencia alguna con los gentiles. Gloria a Dios. Y la validación escritural. Por eso es sumamente importante que entendamos esto, amada iglesia, estos pasos. Vamos al cuarto paso en cuanto a la decisión. Se plantearon todos los puntos de vista, tanto de los que la promovían como aquellos que entendían la gracia de la cruz de Cristo. Los versículos 19, 20, 21, 28. La decisión dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Señor. Que no se inquieten a los gentiles que se convierten al Señor. Ustedes deben saber que hay iglesias muy tradicionales. Cuando digo muy tradicionales, paréntesis, legalistas.
que basan la salvación de la gente más que su transformación de vida, como lo que viste, lo que come, o lo que deja hacer o no deja de hacer. Por eso es sumamente importante que entendamos el concepto de la gracia. El quinto paso tiene que ver con la comunicación de la decisión. Están los versos 22, 23, 29, 31. Entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, y escribir por conducto de ellos la resolución, la decisión, el acuerdo. ¿Y cómo se desarrolla eso? El sexto paso, el desarrollo. Dice el verso 32, los dirigentes, además de dar a conocer las decisiones del concilio, dedicaban tiempo a alentar y desarrollar la fe de los creyentes. Dice el 32, y como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Aleluya. 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 Y somos llamados a eso, amada iglesia. Somos llamados a ser parte de la unidad del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Pero triste y lamentablemente, quizás lo digo de esta forma, hay un sentido de competencia. ¿Quién tiene la iglesia más grande? ¿Quién tiene los templos más bonitos? ¿Quién tiene la mejor música? Y etcétera. Pero ¿sabe? A Jesús, cuando mira el templo donde los discípulos dijeron, mira, Señor, este templo. Los discípulos estaban tremendamente asombrados, pero Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y dijo también estas palabras, yo en 3 días edificaré el templo, refiriéndose al mismo, por cierto. Y lógicamente ese lenguaje del Señor no lo entendieron tampoco, porque dijeron, en 40 años esto fue edificado y tú en 3 días quieres edificar. Pero hablaba de su cuerpo, y nosotros somos su cuerpo, la iglesia. Y no olvidemos que quien está desarrollando y quiere desarrollar la iglesia de Cristo es la persona del Espíritu Santo. Quiero dejar hasta aquí esta enseñanza. Padre, te doy gracias por esta enseñanza. Y oro, Señor, para que tu iglesia de Casa de Oración pueda leer este capítulo y analizar los pasos, Señor, que ellos nos orientan o aconsejan para llegar, Señor, a buen término para la gloria y alabanza de tu nombre. Oro, Señor, por tu iglesia, que tenga la sensibilidad del Espíritu Santo para que Él manifieste esa iglesia gloriosa, con la ungida y poderosa, Señor, para manifestar tu reino en este tiempo, para la gloria de su nombre. Muchas gracias, Jesús. Oro, Señor, por aquellos que puedan tener familiares, parientes, de alguna u otra manera, Señor, afectado de salud. Oramos por Jacqueline, Señor, que el día de mañana lunes, Señor, tiene que ser presentada en esa clínica. Dios, oro que tu buena mano se manifieste en su cuerpo, Señor, y todo salga conforme tu propósito ideado desde la eternidad. En el nombre de Jesús, quebranto y rompo todo aquello, Señor, que no procede de tu reino, que no procede, Señor, de tu luz, que no procede de tu verdad.
En el nombre de Jesús, Señor, sea deshecho. Amén y amén. Amén. Hoy es domingo, primer domingo del mes de julio. Como siempre tenemos la administración de la Santa Cena. Y siempre es un tiempo especial, un tiempo importante, donde reconocemos que lo que somos en esa vida de transformación es solo por Él. Así es que, amada iglesia, le invito a compartir este tiempo, como siempre lo señalo, con mucho respeto, con mucha reverencia. El participar del cuerpo y la sangre de Cristo nos debe llevar siempre a ser creyentes agradecidos. En lo poco o en lo mucho, agradecido. En las pruebas o en la bonanza, siempre agradecidos. Aleluya. Padre, oro por estos elementos. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, sea bendiciendo este tiempo y este momento, Señor, en que hemos de participar de este memorial de cómo Cristo, en la última cena con sus discípulos, nos dio y nos dejó el hacer esto. Y lo hacemos, Señor, no mirando a un Cristo pobrecito, sino a un Cristo obediente, humilde, sujeto a todo el propósito de Dios el Padre, ideado desde la eternidad. Y por eso muchas gracias, Señor, porque sé que el participar de ella debe llenar nuestros corazones de todo el amor, de toda la gracia con que nos has hecho partícipe. Amén y amén. Aleluya. Padre, gracias. Tú nos dijiste, Señor, cuando compartía con tus discípulos, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y puedo recordar, Señor, que por tu llaga fuimos nosotros sanados. Lo dijiste a través del profeta Isaías. Mateo, Señor, en su evangelio, confirma lo de Isaías. Y también Pedro, Señor, en su carta, que por tu llaga fuimos nosotros curados. Y al participar de este pan, Señor, tu cuerpo y se fue molido. Y gracias porque nos permite, Señor, ser parte de la sanidad por medio de tus llagas. Iglesia, participe del pan. Así también tomó la copa, diciendo: esta es mi sangre, el nuevo pacto. Aleluya. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso cuando uno participa de la Santa Cena, se examina primeramente en su relación con Dios, en su relación con su prójimo. Si está bien, aleluya. Usted ha examinado su corazón y puede participar con toda libertad.
este jugo que nos representa el perdón de nuestros pecados por medio de su sangre, no olvidándonos aún lo que Juan expresa, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo aún está vigente. Por eso el participar de la Santa Cena, de este recuerdo, lo hacemos en gratitud y amor a Jesucristo. Que su sangre en usted y en mí no sea pisoteada, sino valorada para la gloria de su nombre. Participe de la copa. Aleluya. 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 Obrima clavache gisoron yurinola belleza. Que tu bendición, Señor, venga sobremanera en cada uno de los que han podido participar en sus casas. Oro, Señor, que la gloria del Eterno se derrame en la vida de ellos y que la unción del Espíritu Santo dé testimonio, aleluya, al corazón de ellos que son tus hijos. Tu mismo Espíritu Santo sea dando testimonio a cada uno de que son hijos de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén y amén. Amada Iglesia, sigamos como Dios ya muchas veces nos ha manifestado en prédicas anteriores. El altar en el lugar secreto. Aleluya. Siga en pie. Siga como una realidad del día a día delante de su presencia. Aleluya. Parte del Padre Nuestro dice, danos el pan diario. Dios tiene una palabra fresca para usted y para mí en lo secreto. Déjese ministrar. Déjese enseñar por la persona del Espíritu Santo. Aleluya. Muchas gracias. Dios les guarde y le bendiga. Amén y amén. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y gracia cautivó mi corazón. Tu Espíritu